Le damos la bienvenida a nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón, una vez más. Maestro Rafa, bienvenido y pues iniciamos. Dios le bendiga, hermano Jote, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, espero que estén bien, bendecidos. Como siempre, la confirmación, si se escucha bien el audio, para proseguir, que alguien me confirme, amén, dice la hermana Victoria. Nosotros hacemos un pequeño resumen de la clase pasada. Hablábamos de la lealtad de David al anterior rey Saúl, que no fue fácil con Saúl. Saúl fue un hombre, podríamos decir en los términos colegiales de hoy, era un loquito, por decirlo así, desviado totalmente del plan y el propósito de Dios. Sin embargo, David lo respetó, lo honró hasta lo último, aunque Saúl tenía la vida hecha cuadrito. Fíjense algo, después que Saúl muere, David sigue honrando la vida de este hombre. Dice que quedó un hijo de Saúl, quien es coronado o es puesto como rey en reemplazo de Saúl, y también es muerto a mano de sus enemigos, y David cobra venganza también. David seguía honrando a Saúl después de muerto y aún a su familia. Después veíamos la guerra entre la casa de Saúl y de David, y decía que la casa de Saúl se debilitaba, pero la de David se fortalecía cada día. Y enfatizamos que eso se debe a la llenura de Dios, al plan de Dios y a la obediencia del hombre de Dios a lo que Dios ha determinado. Después veíamos que David había sido ungido rey, o antes de esto, rey de Judá, y después vimos que vinieron los ancianos de Israel. Aquellos hombres tenían como evidencia el caminar de David y las palabras que Dios le había dado a David. Y aquellos hombres dijeron estas palabras. Cito capítulo 5, versículo 2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra. O sea, que lo que David hacía era visto por los hombres, era visto por Dios. Y esto nos debe invitar a nosotros hoy a hacer lo que nos corresponde hacer dentro de la obra del Señor. A no quedarnos ahí en la mira como que, oye, no voy a avanzar más porque mi líder no avanza, o no voy a avanzar más porque no me aprobaron el proyecto. No, hermano, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y con orden, con respeto, con honra a la autoridad de Dios. Y vemos entonces a un David que dice la Biblia que reinó 7 años y medio en Judá y 33 en todo Israel. Se cumplió la promesa que Dios le había dicho a David, que lo había ungido por rey de Israel. Y hablábamos también que David, cuando fue ungido como rey de Judá, no dijo, no, a mí no me unjan, a mí me tienen que ungir por rey de todo. No, hablamos de esperar el tiempo de Dios, de saber esperar los tiempos de Dios. El tema de hoy dice: Dios confirma a David como rey de Israel. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso lo vamos a desarrollar aquí. Lo primero que hace David, llega al trono, ya sabe que es rey de las 12 tribus, ya sabe David que comienza ahora a cabalgar en el plan que Dios le había trazado. O sea, David entendió de que ahora era que iba a comenzar en el ministerio, aunque ya venía trabajando en él, pero de manera formal, David entiende que es aquí. Entonces David comienza a hacer lo propio. ¿Qué es lo primero que busca David? David dice, oye, tengo que buscar una ciudad, tengo que ubicarme un lugar estratégico donde yo pueda dominar, donde yo pueda, mi ejército juntamente conmigo, podamos llevar la delantera cuando vengan las guerras. Lo primero que hace David es que toma la fortaleza de Sión, se hace de una ciudad. Esto está en el capítulo 5, versículos 6 al 12. Dice que David tomó a sus hombres y fue a la tierra de los jebuseos. ¿Quiénes habitaban en la tierra de los jebuseos? Pues lógicamente, ¿cuál era la tierra con que habitaban los jebuseos? Era Jerusalén, conocida como la ciudad de David. Era Jerusalén. Esta ciudad que Dios le había entregado al pueblo cuando conquistaron Canaán, el pueblo no había logrado conquistarla en los tiempos de Josué. Por eso la cita que está allí, Josué capítulo 15, versículo 63, que dice la palabra del Señor a la letra. Dice así:
Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Hablando para aquel entonces, estaban los jebuseos ahí fuertes, porque resulta que Jerusalén era una ciudad fortificada. Y la única manera de entrar en Jerusalén era por decirlo así, por las cañerías, por los tubos o los huecos o los túneles donde entraba y salía el agua. Era la única manera de entrar por allí. Y fíjese usted, cuando David procura tomarlo, los jebuseos se enteraron y se burlaron de David. Dijeron: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. O sea, porque ellos estaban en una ciudad fortificada y David sabía que él tomando esa ciudad era un punto estratégico para poder defender el pueblo de Dios, para poder también atacar a los enemigos. Era la parte alta, por decirlo así, donde él iba a observar todo lo que se movía. ¿Qué hacían estos jebuseos? Bueno, seguían adorando a sus dioses. Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijos por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. El pueblo, en vez de conquistarlo, lo que hicieron fue que se unieron a ellos. Yo no sé si usted ha escuchado este dicho que dice por allí: si no puedes al enemigo, únete a él. Bueno, eso es en el mundo, pero aquí en el reino de Dios no es así. Eso lo hizo el pueblo de Israel, pero David entendió que él no tenía que unirse a nadie, que él tenía la autoridad de Dios y que él estaba claro que como rey le pertenecía toda la tierra de Israel, que él era un simple mayordomo de Dios. Y David va a la conquista y dice que David tomó la fortaleza de Sion, la cual se llama hasta hoy, para aquel entonces, la ciudad de David, versículo 8 del capítulo 5. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde el Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. David se iba engrandeciendo cada día. Y vemos allí la estrategia que usó David. La estrategia que usó David. Dice que David le dijo que se fueran por el canal. Que se fueran por el canal. Lo que le hablaba ahorita, por la parte donde entraba el agua o salía el agua. No tengo dato preciso. De verdad, le pido disculpas por eso, pero podríamos indagarlo más adelante y usted podría ayudarme a indagar para que así aprendamos todo. Pasado esto, dice la Biblia que los reyes de alrededor o los reyes del mundo conocido comenzaron a admirar a David, y uno de esos fue el rey Irán, el rey de Tiro. Y este rey, dice la Biblia, que envió embajadores a David, o sea, envió hombres allá a reconocer a David. Esto se parece mucho cuando un presidente va a tomar posesión en un país y vienen presidentes de otros estados y los que no van envían sus embajadores como para darle la bienvenida en la ceremonia a ese reinado que van a comenzar a desarrollar. De esa manera se hacía en la antigüedad también. Por eso dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Absolutamente no hay nada nuevo. Y por eso esto aconteció aquí y sigue aconteciendo hasta los días de hoy. Pero este hombre no solamente envió embajadores, sino que envió madera, cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. O sea, Dios colocó gracia en el rey David. Hermano, es que cuando usted y yo andamos llenos de Dios, cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios, cuando usted y yo sabemos esperar los tiempos de Dios, Dios te va a poner en gracia, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a dar la salida. Y aquí vemos a David disfrutando
de esas bendiciones. Precisamente David estaba recogiendo del fruto de su fidelidad a Dios. David estaba recogiendo del fruto de haber honrado a Saúl, aunque éste le hizo la vida cuadrito. Y es por eso que hemos enfatizado en estas clases, cuando del capítulo 16 de Primera de Samuel en adelante, de lo que es honrar a las autoridades, de lo que es honrar a aquellos que nos presiden. La Biblia dice, y da consejo de esto en Hebreo, en Timoteo, que debemos de orar por los que nos presiden, en Tesalonicenses, que debemos nosotros de velar por la vida de ellos. Y David lo hizo de esta manera, al punto que en 2 ocasiones pudo haber matado a Saúl, pero David aquí estaba recogiendo lo que había sembrado y Dios colocó gracia delante de él. Y es aquí donde David entiende que es Dios quien lo confirma como rey de Israel. Es aquí donde David entiende que no fueron los ancianos de Israel, que no fueron los ancianos de Judá, que no fueron que los jebuseos estaban débiles en ese momento. No, David entendió en este versículo 12 que Dios estaba con él. Dice así, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey. Yo creo que hoy, en esta noche, a través del Santo Espíritu de Dios y de su palabra, que son las dos herramientas principales por las cuales Dios nos habla, usted puede sentir allí la confirmación que Dios está contigo y que Dios va a bendecir los planes y que Dios va a bendecir tus proyectos, que Dios va a bendecir tu hogar. Es necesario que te llenes de Dios. Es necesario que seamos obedientes a lo que Dios establece, como lo hizo David. Este es un gran ejemplo, amado hermano. David se ha podido engrandecer y decir, es que yo soy el rey porque yo maté a Goliat, yo tuve muchas batallas, yo vencí a los filisteos, yo hice esto y hice lo otro. No, David entendió que era Dios quien lo había confirmado en el reino. Y hoy nosotros podemos apoderarnos de esta palabra. Hoy no te vengo a traer una palabra como que profética, no, te vengo a traer una palabra de la Biblia que dice que David entendió que Dios le había confirmado. Y tú hoy, a través del Espíritu Santo, puedes entender que Dios te ha confirmado. ¿Y qué es confirmar? Te ha establecido, te ha anclado a un proyecto. Pero Dios te dice hoy, necesito que te llenes de mí. Necesito que seas obediente como David. Necesito que peleen las batallas, que no tengas miedo, que no es con espada ni con ejército, que no es con lanza ni jabalina, que es en el nombre de Jehová de los ejércitos que tú vas a vencer lo que estés pasando. David venció muchos obstáculos. David fue transformado en su carácter y David entendió entonces que Dios le había confirmado por rey sobre Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Pasemos a la otra parte, cuando dice que David derrota a los filisteos. Creo que está en la otra diapositiva. David derrota a los filisteos. Los archienemigos, los filisteos, siempre estaban allí, como dicen aquí en Venezuela, echando broma o echando varilla. Estaban ellos siempre procurando atacar. Acuérdense que David vivió con los filisteos. Acuérdense que David peleó batallas a favor de los filisteos. Y que ellos reconocían, algunos de los príncipes le dijeron al rey de los filisteos, le dijeron, mira, de este no es el que dicen por allí, David mató, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Este no es el rey. Y el rey era Saúl, pero ya ellos sabían, porque es, mire hermano, no se puede esconder lo que Dios hace en su vida y en la mía. Por mucho que nosotros nos escondamos tras los bagajes, como hizo Saúl, por mucho que nosotros querramos estar bajo perfil, mire, cuando Dios te va a engrandecer, Dios te va a engrandecer. Cuando Dios te va a honrar, Dios te va a honrar. Cuando Dios te va a poner gracia delante de las personas inconversas que no conocen de Dios, pero que Dios va a utilizar para bendecir tu vida, para bendecir a tu familia, para bendecir a tu finanza. Mire, hermano, nada para la mano de Dios. Dice entonces que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó,
descendió a la fortaleza. Ay, podemos decir, bueno, es que ya David tenía una ciudad amurallada. Es que ya David tenía una fortaleza. Ya, ¿para qué vamos a necesitar de Dios? Algunas veces eso nos puede pasar a nosotros. Señor, bendíceme financieramente. Dios, bendice mi finanza. Si tú bendices mi finanza, yo te sigo, Señor, yo te sirvo. Y Dios te bendice financieramente, se te da el negocio, se te da el proyecto, el emprendimiento, te abren las puertas. Y resulta que después, cuando te viene el problema de la enfermedad, tú dices, pago el mejor médico. Cuando te viene el problema del hijo que cae preso, tú dices, pago el mejor abogado. Eso es irse a la fortaleza. David hizo eso, pero vamos a ver qué más hizo David. Dice entonces, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces consultó, gloria a Dios. David se fue a una fortaleza física, pero él sabía que la mejor fortaleza donde podría refugiarse era la espiritual. Por eso él dice en uno de los salmos, Señor, castillo mío y roca mía. Qué bueno que hoy podamos decir nosotros, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, en medio de la enfermedad yo proclamo la sanidad de Cristo. En medio de la escasez yo proclamo, Señor, tu bendición. Yo proclamo tu sustento, Dios, tu provisión hoy. En medio de las circunstancias del matrimonio, tú dices, Señor, yo proclamo hoy, Señor, que tú restauras la vida, que tú restauras el matrimonio, que tú restauras a mis hijos, que tú restauras ministerio. Esa debe ser nuestra fortaleza. Dice, David consultó a Dios. Y mire lo que le dijo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Recibe la respuesta. Es que la Biblia dice que claman los justos y Jehová. La Biblia dice que no hemos pedido y ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. David, aunque ya era el rey, aunque había entendido que Dios lo había colocado, seguía dependiendo de Dios. Que mañana cuando Dios te coloque en el ministerio, usted entienda, amado hermano y hermana, que debe seguir dependiendo de Dios. Su palabra dice en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. El separarse de Dios es la muerte súbita para cualquiera. Pero el estar pegado a Él, consultando, el estar allí queriendo escuchar su voz y su guía, que hoy la escuchamos a través del Santo Espíritu y de su palabra, esa es la victoria del ser humano. Lo que pasa es que muchos no lo hemos entendido. Aún muchos cristianos no hemos entendido esta parte, pero antes tener una buena comunión con Dios. Sigue diciendo, versículo 20, y vino David a Baal Perasim, y allí lo venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Ya va, no entiendo. Dice que allí lo venció David. ¿Quién lo venció? David. Pero después dice, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Él sabía que la victoria se la había dado Dios. Él sabía que aunque su ejército había matado a aquellos hombres, él sabía que eso fue posible porque Dios estaba con él. Porque Dios pelea por nosotros. Hay batallas que tú y yo no podremos pelear, pero que Dios está dispuesto a pelearla. Lo que pasa es que no le hemos dado el permiso a Dios para que pelee nuestras batallas. Y le voy a dar contexto bíblico a lo que estoy hablando, porque suena así como que medio que no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que Dios está esperando que le demos permiso. No, ya se lo voy a explicar. Éxodo capítulo 14. El Señor le dice al pueblo, está quieto y ve la salvación que Dios hará hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si le damos la vuelta al texto de Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14, podremos decir lo siguiente. Si tú peleas, yo no podré pelear por ti, dice Dios, y no vas a estar tranquilo. Pero Dios dice, estate quieto, o sea, no pelees tú. Yo voy a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo.
Esa palabra estaba ahí en David. David sabía de que la victoria era de Dios. David sabía de que aquel trato que Dios había tenido con él cuando pastoreaba las ovejas, cuando mataba al oso o al león que venía a tragarse las ovejas, David entendió que era Dios, porque él se lo dijo a Saúl: si Dios, Jehová Dios, me ha dado la victoria sobre el oso y sobre el león, yo me enfrento a ese gigante. Yo no sé si tú estás dispuesto hoy a enfrentar al gigante, pero en el nombre de Dios, sabiendo y entendiendo que Dios quiere pelear por ti, pero tú y yo tenemos que permitirse. Oye, es que un ejemplo muy común es que no me quieren pagar, yo voy a demandar, yo voy a hacer esto, yo le voy a meter abogado, está bien, son tus derechos y mis derechos legales, eso está bien, eso no es pecado hacerlo, pero ¿sabes qué es glorioso? Cuando tú dices: Señor, yo dejo eso en tus manos. Señor, tú eres mi sustentador. Señor, tú sabes las circunstancias de aquella persona. Yo te pido que le bendiga, Señor, y que me sigas bendiciendo a mí, que me dé fuerzas. Esas oraciones escasean hoy en día, pero yo creo que hoy esta palabra ha venido para recordarnos que Dios es el que pelea por nosotros, así como David lo entendió. Aunque la Escritura dice que David había vencido, David le otorgó la victoria a Dios. Sigue diciendo: y dejaron allí sus ídolos, David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Vuelve David a consultar a Dios. ¿Qué tal si David, porque el escenario era igual, los mismos filisteos, en el mismo valle de Refaim, era el mismo? David hubiera dicho: bueno, voy a usar la misma estrategia, ¿para qué voy a orar? Si ya Dios me dijo cómo tenía que hacerlo. Acuérdate que Dios no trabaja con moldes. Dios hoy puede hacer una cosa y mañana puede hacer otra, porque Él es soberano, y eso no cambia su esencia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra va a estar ahí siempre. Él nunca va a cambiar su palabra. Podrá cambiar las estrategias. Y a David le cambió la estrategia y le dijo: no, ya va, no subas, quédate al frente de la balsamera. Y le sigue diciendo: cuando escuches el río de la balsamera, entonces tú te vas a mover. Versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Para que esas balsameras sonaran, que eran como unas campanillas, como la vainita de algunos árboles, para que eso sonara tenía que soplar el viento. Y podríamos aplicar, no interpretar, ojo, aplicar de que cuando hubiese el mover del Espíritu, era que Dios iba a pelear por David e iba a vencer a sus enemigos. Entonces vemos un David derrotando a los filisteos, consultando a Dios. Un David que sabía que dependía de Dios y que cada batalla, aunque fuera el mismo enemigo, aunque fuera el mismo campo de batalla, él sabía que Dios se movía de maneras diferentes y que era necesario consultar a Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando vimos el libro de Josué. Josué fue a Jericó, mandó unos espías y venció. Pero cuando se enfrentó a Jai, mandó los mismos espías y perdió por no consultar a Dios. Vamos al último punto de esta noche. Cuando David ya tiene una ciudad fortificada, tiene un campamento sólido, unos soldados sólidos que sabían que dependían de las estrategias de Dios, pero David ahora podía decir: falta algo. Tengo la ciudad amurallada, tengo un buen ejército, tengo la consulta de Dios, pero falta algo. Faltaba restaurar la parte espiritual. Ya estaba la parte, por decirlo así, legal. Ya era legalmente, era el rey. Estaba la parte militar. Estaba la parte de la infraestructura, pero faltaba la parte espiritual. Y David decide ir a buscar el arca. Yo sé que usted habrá escuchado 500 predicaciones de este texto tan hermoso. Es un texto muy bueno para predicar. Muy bueno.
Y como usted lo ha escuchado y lo ha leído, vamos a resumir algunas cosas. Primero que todo, hablemos del arca. ¿Qué era el arca? Bueno, el arca era aquella caja que Dios mandó a Moisés que hiciera y que dentro de ella estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de la ley. Arriba de ella estaba el propiciatorio, donde se derramaba la sangre del animal sacrificado. Y esta misma tenía dos querubines que estaban mirando hacia el propiciatorio. Le voy a explicar algo que no es de la clase, pero es bueno enriquecernos. ¿Qué función tenía el arca? Cuando hablamos del maná, que habla de la provisión de Dios y a la vez habla de Jesús, cuando hablamos de la vara de Aarón que reverdeció, que habla del Jesús resucitado, y cuando hablamos de la tabla de la ley, que es la palabra y que también es Jesús, y que los ángeles, los querubines que estaban allí mirando hacia abajo, miraban las tablas de la ley y decían: nadie ha cumplido esta ley, por lo cual merecen la muerte, porque los querubines son los que ejecutan el juicio de Dios. Entonces, cuando ellos miraban allá, la tapa del propiciatorio se manchaba, por decirlo así, con la sangre del becerro que moría o del corderito, y ellos entonces miraban la sangre y se aplacaba la ira de Dios. Esta caja o esta arca representaba la presencia de Dios. Esta arca, vimos nosotros en Primera de Samuel capítulo 4, si no estoy mal, que el pueblo la tomó como un amuleto. Vamos a llevarla a la guerra. Y la perdieron en la guerra. Y dice que se la llevaron los filisteos a su dios Dagón y que Dagón fue destrozado, que el pueblo le salió úlcera. Y ya usted sabe lo demás, ¿verdad? Y dice también de que ellos devolvieron el arca. Pero cuando devolvieron el arca, Saúl ni se inmutó por buscar el arca. El arca quedó allí. Hay un texto, no recuerdo cuál, donde Saúl dice, no tenemos el arca con nosotros, pero cuando usted va a los manuscritos más antiguos, la palabra arca ahí es efod. Solamente que los transcriptores de las revisiones que tenemos hoy en día colocaron el arca, pero era el efod, dando a entender aquí que el arca no le importó a Saúl, que era el rey, no le importó restaurar la parte espiritual, porque él se vanaglorió, porque él quería que lo adoraran delante de los hombres. A él no le importó lo que Dios había determinado para él. Qué triste, ¿verdad? Y esa arca fue abandonada, pero David sí se preocupó por el arca, porque el hombre y la mujer de Dios que viven para Dios se preocupan por la vida espiritual. Y David se había propuesto eso. Y dice que David fue a buscar el arca y montaron el arca en un carro nuevo, 0 kilómetros. Tal vez David dijo, así es que vamos a agradar a Dios. Un carro nuevo. Vamos a llevar el arca allí porque eso va a ser de gran bendición. David tenía las mejores intenciones. ¿Quién dice en esta clase que David no tenía las mejores intenciones? Pero hay algo que yo he aprendido y lo digo de manera de reflexión, no es que es una verdad absoluta. Ojo con lo que voy a decir. De buenas intenciones está lleno el infierno. O sea, tengo la buena intención, pero no lo hago a la manera de Dios. Esto le pasó a David. Tomó 2 carros nuevos, montó el arca, iban danzando todos delante del arca. Para nosotros los pentecostales que decimos que todas las danzas son del espíritu, aquí vemos que no. Hay danzas que se hacen en la carne, se hacen conscientemente, pero se hacen para Dios. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Usted lo hace, sígalo haciendo. Si lo hace para Dios, válido. Pero dice que por allá tropezó el carro y un hombre llamado Usa tocó el arca para que no se cayera y se encendió la ira de Dios y Usa muere. Y esto trajo congoja a David. Yo me imagino que David por un instante puede haber dicho, Dios mío, quiero restaurar lo espiritual. Y ha pasado una muerte. Pero David, como conocía a Dios y era el hombre conforme al corazón de Dios, David
indagó, escuche bien, David indagó en qué había fallado. Muy distinto a nosotros. Cuando a nosotros nos pasa algo malo, bueno, voy a hablar por mí, para no meterle usted en problemas. Cuando a uno le pasa algo malo, en el trabajo, en la casa, en el ministerio, en el barrio, donde sea, uno busca culpables externos. Y uno dice, por culpa de ese o de esa. Pero nunca asumimos nuestra propia culpa, que de allí debemos de partir. Tal vez la otra parte tenga culpa, pero de seguro yo tengo algo de culpa también. Y David entonces dice que consultó a Dios porque él quería saber en qué había fallado. Y me imagino que David se fue a los escritos que habían para aquel momento. Vamos a leer 2 Samuel 6:9, dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hace una pregunta. Y esa pregunta trae una inquietud en David. Cuando usted lee Primera de Crónicas 15:2 dice, entonces David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Entendió que eran los levitas los únicos que estaban consagrados, apartados de parte de Dios para llevar el arca. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hasta allí vamos bien. Tal vez Usa era levita. De verdad, no sé, no lo investigué. Pero le digo esto para que usted investigue también. La clase debiéramos de... Yo necesito aprender de usted también. David sigue indagando más. Los levitas, ya va. Los levitas tenían familias y cada familia se encargaba de algo. Cuando usted revisa Números capítulo 4 y el capítulo 10, usted se va a encontrar que Dios había asignado una familia para mover el arca. Eran los únicos que se la podían montar al hombro. Era la familia de Coat. Aunque había muchos levitas, no eran cualquier levita. Eran los coatitas los que podían hacer este transbordo. Por eso yo le invito, no lo voy a leer hoy, a buscar esas citas que aparecen allí en pantalla, Números capítulo 4, el 1 al 15, y Números capítulo 10, versículo 21. Eran la familia de Coat, lo único que podían tocar el arca para trasladarla de un lugar a otro. Entonces David no solo se conformó con que fueran levitas, no, él indagó más y buscó los coatitas. Me imagino que buscaría por descendencia los libros. Y no, yo soy familia de tal, y tú eres, vente para acá. Y yo, vete tú para acá. Y comenzó David a restaurar el servicio. Porque las cosas de Dios, hermano, aunque querramos hacerlas con buenas intenciones, se deben de hacer a la manera de Dios. Se deben de hacer como Dios establece. Ejemplo, los nuevos creyentes. Cuando uno está nuevo creyente, uno quiere ir a predicar al fin del mundo, ¿verdad? No dice, no, yo sueño con ir a predicar aquí está la hermana Sonia, ¿no? Yo pienso ir a predicar a El Salvador, o mi hermana Alejandra, yo quiero ir a predicar a Argentina, yo quiero que Dios me dé lengua de ruso, vaya a predicar a Rusia. Y eso es bueno, hay una buena intención. Pero cuando sabemos que las cosas hay que hacer a la manera de Dios, entonces nos remitimos a Hechos capítulo 1, versículo 8, y el Señor dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, Jerusalén, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Hablando de que primero debo evangelizarme yo, segundo debo evangelizar a mi familia, tercero debo evangelizar a mi pariente, cuatro debo de evangelizar a mi vecino, y quinto hasta lo último de la tierra. Pero nosotros queremos ir a lo último de la tierra siempre, soñamos con ser evangelistas internacionales y que nos inviten para todos lados y comenzamos a sacar pasaportes, visa, comprar ropa y hacer tantos planes. Y eso es bueno, pero a la manera de Dios. Así, de esta manera, David pudo traer el arca y restaurar la parte espiritual, porque él sabía que su gobierno iba a ser un fracaso si no estaba la parte espiritual restaurada, la cual a Saúl no le importó nada ni medio. Saúl nunca se interesó por el arca de Dios. Ya usted sabe cómo terminó Saúl y lo que terminó haciendo Saúl antes de morir, consultando a los hechiceros. Pero David es un hombre que hoy nos deja grandes enseñanzas a nosotros.
y que estamos comenzando con lo que es la biografía de David, por decirlo así, en este libro de Segunda de Samuel. La clase, la reflexión, hagamos la cosa, amados hermanos, a la manera de Dios. Cuando David consultó a Dios en la guerra con los filisteos, Dios le dio la victoria. Y aunque los filisteos se levantaron nuevamente, David volvió a consultar a Dios. Pero cuando fue a traer el arca, él no consultó a Dios y hubo tragedia. El no consultar a Dios trae tragedia para tu vida y para la mía. El no consultar a Dios es el camino a la ruina. El no consultar a Dios es el pasaje para el fracaso. Tenemos que consultar a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.